Bueno, te platico un poco. O sea, al final, tres Arquitectura surge desde la universidad como una inquietud de hacer un proyecto de un estudio. Al inicio eran tres y después uno de ellos decidió no seguir con el estudio y nosotros, Marco García, en este caso Rafael Plasencia y ahora Oswin Guzmán, somos los que armamos Tres Arquitectura. Pero continuando un poquito con el tema de lo que sucedió en aquel tiempo, todo empezó como esta inquietud de generar un estudio de trabajo, un taller para investigar y trabajar con cursos, y cada uno de nosotros trabajaba en despachos distintos profesionalmente, ¿no? Entonces, con el tiempo fuimos teniendo un poquito más de trabajo y empezamos a armar un estudio en forma, ¿no? Entonces, sí, la génesis fueron los concursos en la universidad y a partir de ahí fue cuando se nos ocurrió que esto podía continuar. Pero saliendo de la universidad tuvimos una etapa que es la etapa como de entrenamiento en la que cada uno trabajamos en distintos despachos, ¿no? Rafa estuvo bastantes años en JCN Arquitectos. Yo estuve primero con Sergio Ortiz trabajando y después ya estuve en Casas de México de GDA, y durante esa etapa, pues que lo llamamos la etapa de entrenamiento, fue cuando fuimos creando la idea de continuar con este proyecto de la universidad, y posteriormente ya fue cuando lo fundamos en 2004, y por esas fechas también fue cuando conocimos a Oswin Guzmán, pero él posteriormente fue cuando ya se integró con nosotros al despacho. Al igual que mis compañeros, yo trabajé en un despacho de arquitectura en Chile, en el despacho de Iglesia de Arquitectos. Es un despacho que se dedica solamente a hacer concursos de arquitectura. Ya sabrán que los concursos de arquitectura en Chile son un proceso que son parte de una licitación pública. Entonces todos los concursos se licitan, tú optas a ellos y tienes que ganarlos para poder desarrollarlo. Y mi formación después de la universidad fueron 6 años en ese despacho. Luego ya me integré acá con los muchachos. los tres somos directores, entonces los tres podemos llevar a cabo o liderar un proyecto, pero cuando llega un nuevo proyecto lo que hacemos es ponerlo en la mesa, hacer una lluvia de ideas, a tener una serie de directrices, entender muy bien cuáles son las necesidades del proyecto, cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo, y entonces lo ponemos en la mesa como un papel en blanco y empezamos a trabajar los tres. O sea, es un tema que poco a poco se va puliendo. Por un lado se va puliendo un programa arquitectónico, por el otro lado se va puliendo la parte conceptual y se va fusionando. Una vez que se tiene una directriz de lo que estamos buscando, entonces invitamos a los demás colaboradores del taller para que suban a la mesa y trabajemos en equipo un proyecto que ya empieza a tener una dirección. Y de inicio, cuando estamos arrancando un proyecto, además de la lluvia de ideas, lo que hacemos es tratarnos de hacer todas las preguntas posibles. La naturaleza del despacho se ha dado de una manera en la que no hemos decidido qué hacer. O sea, nos han puesto en la mesa proyectos que ni nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener. Entonces, yo creo que la misma naturaleza del despacho ha generado que no tenga un estilo o que busque un lenguaje, sino que más bien construya una respuesta, ¿no? Que construya una forma de responder, de diseñar, pero no encaminada a un tipo de estética, ¿no? o de línea de diseño, sino más bien encaminada a una forma de preguntar, como lo dice Marco, ¿no? O sea, una forma de cómo enfrentar el proyecto, cómo pararse y entonces responder, independientemente del tema formal. O sea, entonces la pregunta va más allá, hacia el fondo de la necesidad del proyecto en sí. Entonces, la verdad es que la forma que creo que hemos trabajado y que encaras un proyecto de una casa o encaras un proyecto de un estadio, pues la forma de encarar es distinta, porque al final son proyectos de distintas escalas. Entonces creo que sería muy difícil establecer una línea de diseño que pudiera comunicarse
en estos dos destinos, ¿no? Yo y también creo que algo importante es que no es solo que se vayan sumando experiencias de 3 personas que ahorita tenemos la responsabilidad de estar al frente del barco, sino que se siguen sumando más experiencias de nuestro equipo de trabajo. Entonces no somos un despacho en el que tenemos una línea muy establecida y que nadie puede salirse de ese camino, sino más bien todos también como equipo van sumando, y esa es la razón por la que los proyectos empiezan a evolucionar de una manera distinta, y eso se ve también reflejado en pues, la suma de comentarios con nuestros clientes, de comentarios con nuestros mismos asesores en ingeniería, en el mismo contexto del proyecto. O sea, son un montón de cosas que se tienen que ir sumando para poder obtener un resultado. Y ya sea un resultado muy bueno, un resultado bueno o un resultado que a veces también nosotros mismos, siendo autocríticos, no es tal vez el mejor resultado, pero nos deja un gran aprendizaje, ¿no? Entonces seguimos siempre en esa búsqueda, ¿no? Pero principalmente es dar una respuesta, la mejor respuesta que podamos darle al cliente y al proyecto. Un doctor, su tema tiene que ver con la salud del cuerpo. Un contador tendrá que ver con el tema de los números, la problemática con los números. Un matemático también, su problemática tendrá que ver con los números. La problemática de la arquitectura es la problemática del espacio. Entonces, las primeras preguntas tienen que estar encaminadas a solucionar la problemática del espacio. Y la problemática del espacio la entiende en la medida que te haces la pregunta correcta acerca de los proyectos. Entonces, hay un punto crítico en el cómo te haces las preguntas, porque en el qué preguntas te haces puede estar la línea entre que vas a resolver bien un proyecto o lo puedes resolver de manera equivocada. Fíjate que los dos son viajes que pueden llegar a un puerto y a veces no te das cuenta cuando vas mal encaminado y puedes terminar mal. Creo que, a mi juicio, las primeras preguntas tienen que estar encaminadas a la esencia de nuestra profesión, que es la problemática del espacio como tema. En la medida que estemos acotados en ese universo, yo creo que hay más posibilidad de que llegue al final de manera correcta. Yo creo que los proyectos que más nos han dejado en específico son los concursos. Yo creo que las batallas de los concursos han sido buenísimas. No recuerdo, bueno, proyectos importantes, muchos. Yo creo que todos nos han dejado un aprendizaje, pero... Todos son importantes, pero bueno, sí hay una batalla fuerte que libramos en un proyecto muy grande que fue el Estado de Sonora, y que sí marcó un antes y un después en este despacho en cuanto a cómo abordar un proyecto de esa escala, cómo dominar ese animal tan grande y cómo llevarlo a buen término. La verdad es que decíamos aquí, fue más que hacer una maestría, fue hacer como 2 doctorados, y sí hubo un gran aprendizaje en ese proyecto. Creo que muchos de los que participaron del equipo en este proyecto que ustedes están aquí también lo ven de esa manera, ¿no? Ahora, como que muchas soluciones que tomamos en ese tiempo para poder sacar adelante en tiempo y en calidad el proyecto, son cosas de las que seguimos aplicando hoy en día al resto de los proyectos. Yo en lo particular sí considero que ese proyecto fue bastante intenso para dar un brinco más como despacho. Hay una visión que yo valoro en las nuevas generaciones. Tienen una suerte de compromiso con cosas que nosotros ya no la tenemos. Tienen un compromiso con cosas más inmediatas. Hay una suerte de como sensibilidad con el tema del medio ambiente, hay una sensibilidad con respecto al tiempo. Yo soy el primer, ¿cómo diría? El primer retractor de todo ese tipo de cosas, ¿no? Por una cuestión generacional. Pero si uno mira entre líneas, hay una área de oportunidad muy fuerte con las nuevas generaciones.
Creo que las preguntas que ustedes se van a hacer son completamente distintas a las nuestras. Y en un escenario como es la ciudad, que está en constante mutación, creo que la ciudad y la manera de vivir pueden dar un giro bastante importante en relación a lo que se ha venido haciendo en el último siglo. Tú lo ves en ciertas cosas, por ejemplo, un detalle, ¿no? El tema de las ciclovías, que hoy parecen bastante precarias, pero aparece de una necesidad propia de las personas más jóvenes, ¿no? Tiene todas sus falencias, el tema de cruces, no hay semaforización, son medias precarias todavía, pero aparece para dar respuesta a una necesidad no nuestra, una necesidad de ustedes. Yo creo que, por ejemplo, por ahí va la evolución de las ciudades, ¿no? El menor uso del carro, esta cosa de querer compartir entre varios un departamento, eso va a obligar a una mutación muy fuerte de lo que son de la manera de habitar de las ciudades, y creo que ahí hay un área de oportunidad bastante importante para usted y para los futuros arquitectos. No sé si terminemos diseñando la misma ciudad de hoy, yo creo que no. Creo que vamos a estar diseñando para lo que queremos, para modos de vida distintos, completamente distintos. Sí, yo definitivamente concuerdo en el tema de la participación social. Todo está encaminado un poco a difuminar hay un tema que todavía no logro. La arquitectura moderna sigue siendo moderna. O sea, seguimos usando el mismo ladrillo de hace 100 años, 200 años, 300 años. Seguimos usando la misma gama de aceros, la misma viga, el IPR que tiene 60 años. O sea, seguimos estacionados en una arquitectura con un sistema constructivo que ya superó o está a punto de superar el siglo. O sea, híjole, la arquitectura va más allá de eso, O sea, creo que ahí sí, estoy totalmente de acuerdo en que la arquitectura va a ser un poco más efímera, va a ser una transición mucho más social, en el sentido de una participación donde se va a incluir a la ciudad, donde ya no es tan importante la pieza en sí, sino más bien cómo interactúan en ambas partes, la ciudad con las piezas. Yo creo que la arquitectura va para allá, más que el tema de centrarse en esta correcta ejecución del sistema constructivo, porque ahí estamos como que ya tenemos unos añitos ahí, unas décadas estacionados. Yo creo que esperamos cada vez ver menos ejemplos de arquitectura en los que aparecen estos íconos, estas esculturas, estos faros, ¿no? Estos oasis en medio de la ciudad que no van más allá de que pretender ser eso, ¿no? O sea, ser elementos que se destaquen de entre los demás, en vez de pensar en el tema de la inclusión, ¿no? De la cuestión urbana, que es algo por lo que todos los arquitectos deberíamos estar preocupados, y no es ver cada vez quién hace el mejor edificio y quién lo hace más llamativo. Eso ya es cosa prácticamente del pasado. Eso sí es algo con lo que nosotros crecimos, pero como lo mencionan los arquitectos, yo creo que sí es un tema que ya está vigente y tendrá mucha evolución